Imagina estar frente a una calzada construida hace más de 2300 años y darte cuenta de que todavía sigue ahí, firme, cumpliendo su función. La Vía Apia, una de las carreteras más antiguas e importantes del mundo, es un auténtico símbolo del poder y la genialidad de los romanos. Y lo más impresionante, ¿sabes qué es? La construyeron sin maquinaria moderna, solo con planificación inteligente, mucho esfuerzo y materiales que desafiaron el paso del tiempo. Esto no es solo historia, es ingeniería en estado puro, hecha para durar. Los romanos sabían perfectamente que una buena red de calzadas era esencial para expandir su imperio y mantener todo bajo control. Gracias a la Vía Apia y a cientos de otras carreteras, podían transportar legiones, mercancías y mensajes de manera rápida y eficiente. Al fin y al cabo, las calzadas romanas eran como la Internet de la época, conectando todas las provincias y asegurando el flujo de información y poder. Pero su genialidad no se limitó a las calzadas. ¿Has oído hablar de los acueductos romanos? Estas impresionantes obras de ingeniería, construidas hace más de 2000 años, todavía funcionan en algunas partes de Italia y España. Un ejemplo clásico es el acueducto de Segovia, una maravilla que sigue en pie en pleno centro de la ciudad. Y, por supuesto, en Roma tenemos la famosa Fontana di Trevi, donde el agua sigue fluyendo por un camino diseñado por los romanos con tal precisión que hoy en día funciona perfectamente sin bombas, sin motores, solo con la fuerza de la gravedad. Una auténtica obra maestra. Y aquí viene lo más sorprendente, los romanos no solo construyeron estos sistemas, sino que los mantuvieron en funcionamiento durante siglos, algo que muchas infraestructuras modernas no consiguen. Hoy en día, nos encontramos con baches en carreteras recién asfaltadas y edificios que presentan problemas en pocos años, mientras que las obras romanas fueron hechas para la eternidad. Hablando de infraestructuras, ¿sabías que Roma, en el siglo IV después de Cristo, ya tenía más de 1 millón de habitantes? Sí, como lo oyes. Era una auténtica metrópoli, con un sistema de alcantarillado altamente eficiente, calles pavimentadas y edificios de hasta 8 plantas, conocidos como insulae, que tenían tiendas en la planta baja, algo así como los mercados municipales, que todavía se ven en muchas ciudades de España. Increíble, ¿verdad? Ahora imagina Roma en pleno funcionamiento, comerciantes ofreciendo productos frescos en el foro, legionarios marchando por las calzadas impecables, fuentes públicas proporcionando agua fresca para todos, y una organización impresionante que hacía de Roma una ciudad vibrante y llena de vida, al igual que Madrid en hora punta. No es de extrañar que muchos expertos digan que la infraestructura romana estaba siglos por delante de su tiempo. Los romanos no solo construyeron un imperio, crearon una forma de vida, cuyo legado todavía resuena en nuestras ciudades, en nuestras carreteras y hasta en nuestra manera de organizar el día a día. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle a me gusta y seguirnos aquí en el canal. Así podremos alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Vamos juntos en esta aventura por la historia. Los romanos no solo fueron maestros de la construcción. Dejaron un legado enorme en muchos aspectos que han moldeado el mundo tal como lo conocemos hoy. Por ejemplo, el correo romano, conocido como cursus publicus, permitía la comunicación rápida entre las provincias del imperio. Era algo así como el correos de la antigüedad. Además, el derecho romano, base de gran parte de las leyes que seguimos actualmente, y el calendario que usamos hoy, son herencias de este pueblo tan ingenioso. Los romanos pensaban en grande. Sabían que no bastaba con conquistar territorios, era necesario crear infraestructuras sólidas, orden y un legado duradero. Y es por eso que, después de tantos siglos, seguimos estudiando y admirando sus hazañas. Ahora, piensa en esto, con toda la tecnología que tenemos hoy en día, ¿por qué muchas construcciones modernas no duran ni 50 años? Mientras tanto, las obras romanas siguen en pie, como testigos de una época de audacia,
planificación y visión de futuro. Si todo esto te ha despertado la curiosidad, prepárate para sumergirte aún más en esta fascinante historia y descubrir los secretos que hicieron del Imperio Romano una de las mayores potencias de la historia. Quédate con nosotros, porque aún hay mucho más por explorar sobre esta increíble ingeniería que ha resistido el paso del tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo muchas de las cosas que usamos hoy comenzaron hace miles de años? Pues sí, los romanos fueron los grandes inventores de la vida cotidiana, y muchas de sus soluciones siguen formando parte de nuestro día a día, desde calzadas y edificios, hasta restaurantes y el sistema legal que utilizamos hoy. Por ejemplo, ¿sabías que en la antigua Roma ya existían locales muy parecidos a los restaurantes de comida rápida de hoy? Eran los famosos thermopolia, establecimientos donde la gente podía parar, comprar comida y seguir con su vida ajetreada. Los trabajadores, legionarios y comerciantes paraban en estos lugares para disfrutar de guisos calientes, panes rellenos e incluso vino especiado. La comida se almacenaba en enormes ánforas de cerámica empotradas en los mostradores, listas para servirse. Algo muy similar a nuestras actuales tascas y bares de tapas. Pero Roma no era solo comida rápida. La ciudad era enorme y llena de opciones de ocio. Había más de 80 palacios lujosos, donde vivían los hombres más poderosos de la época, innumerables termas públicas, auténticos clubes sociales, donde los romanos discutían política y negocios mientras se relajaban, y grandes teatros y anfiteatros, como el Coliseo, donde miles de personas se reunían para presenciar espectáculos grandiosos, desde tragedias griegas hasta las brutales luchas de gladiadores. Sin olvidar el Circo Máximo, donde las carreras de cuadrigas, el equivalente a nuestras carreras de Fórmula 1, llevaban al público al delirio. Si todo esto tiene sentido para ti, comenta con el número 1. Si tienes una opinión diferente, comenta con el número 0 y comparte tu punto de vista. Ahora imagina esta ciudad llena de vida, calles bulliciosas, comerciantes vendiendo de todo, patricios disfrutando de una copa de vino en las tabernas y soldados marchando por avenidas impecables. Todo esto fue posible gracias a la increíble planificación de los romanos. Pero Roma no siempre fue esta gran ciudad. Todo comenzó como una pequeña aldea hacia el 753 a.C., a orillas del río Tíber. Según la leyenda, la ciudad fue fundada por los hermanos gemelos Rómulo y Remo, criados por una loba. Sin embargo, algunos historiadores creen que Roma podría ser hasta 500 años más antigua, influenciada por civilizaciones como los etruscos y los griegos. Y esa capacidad de aprender y mejorar lo que otras civilizaciones hacían fue lo que transformó a Roma en una superpotencia. Los romanos eran expertos en tomar buenas ideas y perfeccionarlas, dejando su sello propio. Mejoraron la arquitectura, crearon leyes que se aplicaban en todos los rincones del imperio y desarrollaron un sistema de transporte y comunicación tan eficiente que, en su apogeo, podían gobernar territorios que iban desde Britania hasta el Medio Oriente, incluyendo el norte de África. Su visión iba mucho más allá de la conquista militar. Sabían que la clave del éxito era construir ciudades organizadas, funcionales y conectadas. Desde las calzadas pavimentadas hasta los foros repletos de vida, Roma sentó las bases de la civilización moderna. Así que la próxima vez que camines por una carretera bien asfaltada, abras un libro de leyes o simplemente consultes el calendario, recuerda, todo esto tiene su origen en la grandiosa Roma. ¿Y tú, crees que hoy en día podríamos aprender algo de los romanos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Al principio, Roma era una monarquía, luego se convirtió en una república, y más tarde, bajo el mando de los emperadores, alcanzó su máximo esplendor, controlando territorios que hoy pertenecen a más de 40 países modernos. Fue en esta época que surgió una de las frases más famosas de todos los tiempos. Todos los caminos llevan a Roma. Y no era una exageración. Los romanos construyeron una red de calzadas impresionante, con más de 80.000 kilómetros,
conectando todas las provincias del imperio con la capital. Estas vías eran auténticos corredores de poder, utilizadas para el rápido desplazamiento de las legiones, el transporte de suministros y el envío de mensajes. La Vía Apia, una de las más famosas, tenía casi 660 kilómetros de longitud y estaba patrullada constantemente por soldados. Pero los romanos no solo pensaban en la seguridad, crearon posadas y áreas de descanso cada milla para que los viajeros pudieran recuperar fuerzas y seguir su camino. Ahora, fíjate en el nivel de detalle, las calzadas romanas se construían con varias capas de materiales, como tierra compactada, grava e incluso ladrillos de lava volcánica, lo que las hacía increíblemente resistentes. Además, estaban diseñadas con una ligera inclinación, permitiendo el drenaje del agua de lluvia y evitando la erosión, lo que prolongaba su durabilidad. Mientras hoy en día tenemos carreteras que apenas duran una década sin baches, las construcciones romanas han resistido siglos y muchas aún sirven de base para carreteras modernas. Increíble, ¿verdad? Los romanos no solo creaban grandes obras, sino que pensaban en todo. Por ejemplo, la primera señalización vial del mundo, las calzadas romanas contaban con miliarios, mojones de piedra, que indicaban las distancias hasta Roma, igual que lo hacemos hoy en las autopistas modernas. Sistemas avanzados de saneamiento, Roma contaba con la cloaca máxima, un sistema de alcantarillado que, sorprendentemente, todavía funciona en algunas partes de la ciudad. Los romanos ya entendían la importancia de mantener las calles limpias para prevenir enfermedades. Edificios de varios pisos, las famosas insulae, edificios de hasta 8 alturas, donde vivían ciudadanos de clase media y baja. En la planta baja había tabernas y mercados, un concepto muy similar a los actuales edificios de las grandes ciudades españolas. Un servicio de correos eficiente, crearon un sistema de mensajería, el cursus publicus, tan rápido que se podían enviar órdenes del emperador a cualquier parte del imperio en cuestión de días. Ahora, detente un momento y reflexiona, ¿cómo una civilización de hace más de 2000 años pudo crear sistemas tan avanzados sin la tecnología moderna? La respuesta es sencilla: visión, planificación y disciplina. Los romanos no solo construían para durar. Hoy, cuando miramos sus obras, nos damos cuenta de que, en muchos aspectos, estaban muy por delante de su tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas construcciones antiguas han sobrevivido al paso de los siglos, mientras que muchas edificaciones modernas no aguantan ni 50 años? Los romanos sabían lo que hacían. Uno de sus mayores secretos fue el hormigón romano, uno de los materiales más impresionantes jamás inventados. Mezclaban cal con ceniza volcánica, y cuando esta mezcla entraba en contacto con el agua, se volvía aún más resistente. Tanto es así que hoy en día, estructuras hechas con este material siguen en pie, desafiando siglos de mareas, lluvias y terremotos. Mientras tanto, el hormigón moderno requiere constantes reparaciones. Asombroso, ¿no crees? Pero los romanos no solo fueron genios en la construcción, también sabían que la comunicación era clave para controlar un imperio tan vasto. Desarrollaron el cursus publicus, el servicio postal oficial del imperio, una auténtica máquina de eficiencia. Mensajeros entrenados podían recorrer hasta 80 kilómetros al día, llevando órdenes militares, informes políticos y noticias por todo el territorio imperial. Imagina tener que esperar a que una carta llegue a caballo desde Hispania hasta Roma. Pues los romanos ya habían pensado en una solución hace más de 2000 años. Y no pienses que la gente de aquella época vivía sin información. Roma inventó el primer periódico de la historia, el Acta Diurna. Era un boletín diario colocado en los foros y plazas públicas, informando a los ciudadanos sobre victorias militares, decretos del gobierno y eventos sociales. Si hoy miramos las noticias en nuestros teléfonos móviles, en la Roma de hace siglos, la gente se acercaba a la plaza a leerlas. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad?
Uno de los hombres más influyentes de Roma, Julio César, dejó una herencia que seguimos usando en la actualidad, el calendario juliano. Antes de su reforma, el calendario romano era un completo desastre. Pero en el año 46 a.C., César organizó el año en 12 meses, con la inclusión del famoso año bisiesto cada 4 años. Este sistema fue tan eficaz que solo se ajustó siglos más tarde, dando origen al calendario gregoriano, que seguimos usando hoy. Otra de las grandes innovaciones romanas fue la creación de los primeros libros encuadernados, los llamados códices. Antes, los textos se escribían en largos rollos de pergamino, poco prácticos de manejar. Los romanos, siempre pensando en la eficiencia, decidieron agrupar las páginas y encuadernarlas, dando origen al formato de libro que conocemos hoy. Tanto gustó esta idea, que los cristianos la adoptaron para escribir la Biblia. Por si fuera poco, los romanos también sabían que la higiene y la salud eran fundamentales para el bienestar de la población. Crearon un avanzado sistema de baños públicos, las famosas termas romanas, donde la gente no solo se bañaba, sino que también socializaba y hacía negocios. Algunas de estas termas eran tan lujosas que incluían piscinas climatizadas, salas de masajes y saunas, muy parecidas a los balnearios de hoy en día. Aquí está traducado do texto para o español, como adaptaco escultura y se expresoes típicas que facen parte dos castums e da historia da Espana, tornando o más familiar e próximo ao público hispánico. Pero lo que más impresiona es el avanzado sistema de alcantarillado que crearon los romanos. La famosa cloaca máxima, una red de canales subterráneos que drenaba los desechos directamente al río Tíber, fue construida con tal precisión que aún hoy sigue funcionando en algunas partes de Roma. Los romanos ya entendían la importancia de una buena higiene urbana. Usaban tuberías de plomo para llevar agua potable a las casas, algo que no volveríamos a ver hasta muchos siglos después, con la modernización de las ciudades europeas. Y hablando de comodidad, los romanos estaban muy por delante de su tiempo con innovaciones que solo se popularizaron siglos más tarde. Un gran ejemplo es el sistema de calefacción por suelo radiante, conocido como hipocausto. Consistía en pequeñas columnas de ladrillo bajo el suelo de las viviendas y las termas, por donde circulaba aire caliente generado en hornos, logrando calentar las estancias durante los días fríos. Algo que hoy en día encontramos en muchos hogares de España, pero que los romanos ya disfrutaban hace más de 2000 años. Imagínate caminar descalzo sobre un suelo calentito en pleno invierno romano. Y no podemos olvidarnos de la medicina romana, que era increíblemente avanzada para su época. Excavaciones en Pompeya revelaron instrumentos quirúrgicos sofisticados, como catéteres, pinzas para fracturas e incluso herramientas para cauterizar heridas. Los médicos romanos, inspirados por los griegos, eran expertos en tratar heridas de guerra, realizar cirugías y desarrollar tratamientos médicos que solo se perfeccionarían siglos más tarde. Ahora, detente un momento y reflexiona, con carreteras seguras y bien construidas, un sistema eficiente de transporte, agua corriente en los hogares, calefacción en los edificios e incluso periódicos. ¿Realmente nos sentiríamos tan fuera de lugar si viajáramos en el tiempo hasta la antigua Roma? Roma era mucho más moderna de lo que imaginamos, y su legado es tan fuerte que aún hoy sigue influenciando nuestra vida diaria. Desde la planificación urbana hasta las infraestructuras hidráulicas, los romanos sentaron las bases del mundo tal como lo conocemos. Antes de irte, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y echar un vistazo a nuestros otros vídeos sobre esta grandiosa civilización. Nos vemos en el próximo vídeo.